Solía creer que la ausencia siempre tenía una razón, que nadie deja fuera a otro, a menos que haya sido un error, un descuido, algo que podría solucionarse con una conversación tranquila. La carpeta sobre mi escritorio aún olía ligeramente al perfume que usaba Graham cuando recién empezamos Luminary Systems. Años que no lo usa, pero el aroma seguía impregnado en el forro de tela, como los recuerdos inesperados insistentes siempre detrás de ti. Acababa de cerrar la Q, finalizado proyecciones cuadradas cuando mi celular se iluminó en la esquina del escritorio. La pantalla mostraba un mensaje grupal: Cena de Acción de Gracias en casa. 6 p.m. Ropa formal. Un hilo conocido. 9 nombres. Los de siempre. El mío no estaba. Revisé de nuevo, hice scroll. Nada. Ni Mara Whitlow, ni foto de perfil, ni mención. Ese tipo de ausencia que no es casual. Un momento después llegó otra notificación. Esta vez un mensaje directo de Margaret. Solo una frase. Seguro estás a tope. No quisimos cargarte. La familia quiere una noche tranquila. Sin saludo, sin despedida. Solo una disculpa sin puntos disfrazada de cortesía. Me quedé viendo la pantalla. No mucho. No con dramatismo. Solo el tiempo suficiente para que el silencio pasara de neutro a intencional. La oficina estaba en penumbra salvo por la lámpara de escritorio y el parpadeo suave del salvapantallas. Tomé mi taza. Café frío. Un aro marcado en la base. De esos que limpias en casa ajena, pero dejas en tu escritorio como prueba de que estuviste ahí. El botón del elevador se atoró un poco al presionarlo. No lo solté. No lo intenté de nuevo. En casa la cocina estaba demasiado limpia. No cocinaba desde hacía semanas. El frutero estaba vacío salvo por una naranja que no recordaba haber comprado. Dejé mi bolso, abrí la laptop y entré al servidor seguro el sistema que Graham y yo construimos juntos, línea por línea, política por política. Mis dedos se movieron sin pensar, tenía la secuencia memorizada. Pero la pantalla parpadeó en rojo, acceso denegado. Me detuve, lo intenté de nuevo. Mismo resultado. Abrí otro portal, nuestro tablero de tesorería. Las cuentas estaban vacías. Mi nombre ya no aparecía como firmante ejecutiva activa, ni como titular, ni como suplente. Se oyó un ruido en el pasillo, un cambio en las tuberías. Por un instante pensé que alguien podría tocar la puerta, que todo esto era parte de algún malentendido elaborado, algo con explicación, que alguien cualquiera llamaría. Nadie lo hizo. Abrí el archivador y saqué el contrato impreso de la última reestructuración del consejo. Mi nombre seguía ahí, con tinta, aún visible, pero el papel por alguna razón se sentía más liviano, como si el reconocimiento pudiera desaparecer con solo no decirlo en voz alta. Una notificación interrumpió el silencio, esta vez un correo del equipo legal. No lo abrí. Ya sabía lo que era. Ese tipo de cosas que no te dicen directamente, pero que se entienden desde el asunto del correo RE, transición de responsabilidades, firmas digitales y divulgaciones. Me recargué hacia atrás dejando que la silla me sostuviera. El borde metálico rozó la costura de mi abrigo. Había un hilo suelto justo donde el hombro se unía con el cuello. Nunca lo había notado. Se sentía como si algo se hubiese soltado en silencio cuando no estaba viendo. En el fondo del closet había un cajón que casi nunca abría. Lo hice. Adentro una foto de boda escondida detrás de un libro viejo, una caja de anillo que nunca quise tirar y una bufanda que solía usar cuando aún me invitaban a cosas como cenas familiares, sin necesidad de aviso previo. La bufanda olía levemente a menta y tinta de impresora. Una combinación rara, pero conocida. Me recordaba los primeros años, noches largas, imprimiendo informes para inversionistas y sobreviviendo con dulces baratos de temporada. En el fondo del cajón, un post-it que Graham había dejado alguna vez en mi escritorio: tú haces que todo funcione. Yo solo vendo el sueño. Sonreí cuando lo leí. Incluso lo enmarqué. Lo quité después de la primera auditoría que él olvidó mencionar. No hubo confrontación. No hubo portazos. Solo el zumbido constante de los sistemas sacándome lentamente como si alguien estuviera bajando el volumen de mi existencia hasta que una se olvida de cómo sonaba su propia voz. Margaret solía decirle a Madeline: tú entras a un lugar como si te perteneciera.
A mí nunca me dijo eso. A mí me dijo una vez, eres fácil de olvidar cuando eres calladita querida, y eso no siempre es un halago. Graham, cuando quería sonar razonable, solía decir, eres mejor detrás de bambalinas. Ahí es donde haces tu mejor trabajo. Y yo asentía porque creía que amar a alguien significaba estar de acuerdo incluso cuando eso te apagaba. El viento afuera había aumentado. Lo escuchaba golpear los cristales como una pregunta que nadie se atrevía a formular. Me acerqué hasta la ventana, solté el pestillo. El vidrio crujió apenas al abrirse. El aire que entró no era lo suficientemente frío como para doler, pero tampoco parecía dar la bienvenida. Era limpio, sin aroma, indiferente. No la cerré. Me quedé ahí viendo cómo la cortina se elevaba y caía con un ritmo lento. Abajo se cerró de golpe la puerta de un coche. Risas, breves. No eran mías. Un portarretratos en el alféizar se había caído de frente. No lo levanté. No porque no importara, sino porque a veces no reaccionar es la única forma de aceptar que algo ya se fue. Me quedé junto a la ventana, no esperando. Simplemente ya no estoy fingiendo. Siempre creí que ceder un poco era una forma de cariño. Que dar un paso atrás, aunque fuera pequeño, hacía todo más fácil para los demás. La tetera soltó un zumbido bajo cuando se acomodó sobre la estufa, la tapa vibrando apenas contra el borde metálico. No me apresuré. Me quedé ahí con una mano apoyada en la encimera y la otra sosteniendo una bolsita de té entre los dedos. Era de menta. No era mi favorito, pero era lo que quedaba. La etiqueta de papel estaba doblada en la esquina como si hubiera estado sumergida demasiado tiempo en otra vida. Solía llevar 2 juegos de tarjetas en mi agenda, unas para el trabajo y otras para la familia, unas con iniciales y títulos, las otras con cumpleaños que nunca se me olvidaban. El de Madeline lo tenía escrito con tinta indeleble, rodeado con un círculo cada año. Le enviaba regalos de parte de los dos incluso cuando Graham se olvidaba. Él no firmaba las tarjetas. Dejé de dejar espacio para que lo hiciera. Hubo una época en la que le dejaba a él hablar en todos los eventos. Tenía esa voz que hacía que la gente se inclinara a escuchar. Cuando alguien preguntaba por mí, él sonreía y decía, ella es quien hace que todo funcione tras bambalinas. Nunca lo corregí. Sonaba más fácil que explicar que yo había escrito toda la propuesta que él estaba presentando, hasta la última línea que usaba antes de los aplausos. La taza en la que vertí el té tenía una pequeña rajadura en el borde cerámica blanca con una línea verde pálida. Era parte del primer juego que compramos cuando nos mudamos juntos. La conservé porque las otras se rompieron. O tal vez la conservé precisamente porque esa no. Recuerdo una junta en la que presenté un modelo que estuve armando durante 2 meses con precisión en silencio. No les gustó la ventana de riesgo. Dijeron que el lenguaje era demasiado ambicioso. Graham no levantó la vista de sus notas. Cuando la sala se quedó callada, llené el silencio con puedo ajustarlo. Tal vez me excedí. Solo quería impulsar el crecimiento. Presioné tanto la pluma contra el papel que rasgué ligeramente la esquina de mi libreta. Margaret me apartó una vez después de la cena. Estábamos solas en la cocina lavando platos que yo ni siquiera había usado. Siempre has sido sensata, Mara. Eso ya casi no se ve en las mujeres de hoy. Saber cuándo ceder. Estaba secando una copa de vino sosteniéndola a la luz como si comprobara su claridad. Graham tiene suerte. No necesita a alguien que acapare reflectores. Solo hay alguien firme detrás de él. Colocó la copa en el gabinete con un gesto suave. Definitivo. Recuerdo haber pensado que firme no sonaba a elogio, pero igual sonreí. No por estar de acuerdo, sino por costumbre. Una vez pospuse un viaje a Maine que llevaba meses planeando porque Graham olvidó reprogramar una mesa redonda. Tú eres mejor con los números de todos modos, me dijo. Me quedé. Nunca abrí el correo de confirmación del vuelo. El té se puso más oscuro de lo que debía. No saqué la bolsita. No lo revolví. Me lo tomé amargo. Tuve un abrigo durante años, uno gris de lana, con hilos sueltos en las mangas y botones que yo misma volví a coser. Graham decía que me hacía ver neutral. Lo usaba en todas las reuniones familiares. En algún momento, Madeline empezó a llamarlo el look de la hermana invisible. Una vez cuando llegué tarde se rió mientras tomaba mi abrigo.
¿Todavía usas esto? De verdad que estás comprometida con no llamar la atención. Los demás se rieron. Yo también. No porque me hiciera gracia, sino porque nadie notó cuando no lo hice. Guardé cada invitación a cena que enviaron durante los años, incluso aquellas en las que el nombre de Graham aparecía primero, incluso una que decía para Graham y su acompañante. Doblé ese papel en 4 y lo guardé en el cajón junto con las garantías y las llaves de repuesto. Acomodé mi lugar para que el de ellos fuera más cómodo. Hablé menos para que otros pudieran liderar. Hice menos preguntas porque mi silencio ayudaba a mantener la calma. Aprendí que ser amable significaba no tener que ser tomada en cuenta, y que ser complaciente quería decir que podían contar conmigo hasta que dejaron de hacerlo. Sabía cómo ajustar mi horario al de ellos, cómo hacer que pareciera sencillo, cómo llenar los vacíos antes de que alguien notara que algo faltaba, cómo ser lo bastante confiable como para volverme invisible. Una vez durante un brunch dominical, Margaret me presentó con una vecina. Ella es Mara, es la esposa de Graham. Trabaja con él, lleva las cuentas o algo así. Hubo una pausa después de o algo así. Yo la llené con una sonrisa y un leve asentimiento. La vecina me hizo un cumplido. No recuerdo qué dijo. Solo recuerdo que Margaret cambió de tema antes de que pudiera responder. Me senté en el piso de la sala con mi taza de té, la alfombra todavía hundida donde solía estar la mesa de centro. La luz caía sobre los portarretratos del estante en un ángulo que los hacía difíciles de ver. Uno de ellos estaba ligeramente torcido. Lo dejé así. Alguna vez creí que ser buena significaba ser callada, que si me doblaba lo suficiente encontraría un lugar al que pertenecer. Pero si te doblas demasiado tiempo dejas de reconocer tu propia forma. No era complicada. Era confiable. No era desagradecida. Era invisible. Y en algún momento confundí eso con amor. No creo que hayan querido borrarme de golpe. Simplemente dejaron de comprobar si todavía estaba en la habitación. Y yo me quedé. Más tiempo del que debí. Mejor de lo que era necesario. Porque creí que eso era ser parte de una familia. Ahora lo entiendo mejor. Pero lo aprendí tan en silencio que no pude detenerlos a tiempo. Antes pensaba que si algo se guardaba, entonces importaba. El cajón se atoró un poco cuando lo abrí. Siempre había sido así. La madera estaba hinchada deformada por años de ser ignorada, de absorber humedad y silencio. Pasé los dedos por el borde antes de meter la mano como si la quietud de adentro pudiera resistirse a ser interrumpida. La caja seguía donde la había dejado bajo un montón de sobres sin abrir debajo de una bufanda que ya no usaba. Un rectángulo de cartón sencillo, alguna vez blanco, ahora del color del polvo y con las esquinas suaves. No recordaba la última vez que la abrí. Solo recordaba que nunca la tiré. Adentro había cosas que nadie más habría guardado: listones de envolturas, notas de agradecimiento, con mi nombre mal escrito, un boleto de cine sin fecha, una hoja arrancada de una libreta donde alguien había escrito ver si Mara puede arreglar esto. Doblé esa hoja en 4 y la puse en el cajón con las garantías y las llaves de repuesto. Acomodé mi lugar para que el de ellos fuera más cómodo. Hablé menos para que otros pudieran liderar. Hice menos preguntas porque mi silencio ayudaba a mantener la calma. Aprendí que ser amable significaba no tener que ser tomada en cuenta, y que ser complaciente quería decir que podían contar conmigo hasta que dejaron de hacerlo. Sabía cómo ajustar mi horario al de ellos, cómo hacer que pareciera sencillo, cómo llenar los vacíos antes de que alguien notara que algo faltaba, cómo ser lo bastante confiable como para volverme invisible. Una vez, durante un brunch dominical, Margaret me presentó con una vecina. Ella es Mara, es la esposa de Graham. Trabaja con él, lleva las cuentas o algo así. Hubo una pausa después de o algo así. Yo la llené con una sonrisa y un leve asentimiento. La vecina me hizo un cumplido. No recuerdo qué dijo. Solo recuerdo que Margaret cambió de tema antes de que pudiera responder. Me senté en el piso de la sala con mi taza de té, la alfombra todavía hundida donde solía estar la mesa de centro. La luz caía sobre los portarretratos del estante en un ángulo que los hacía difíciles de ver. Uno de ellos estaba ligeramente torcido. Lo dejé así. Alguna vez creí que ser buena significaba ser callada, que si me doblaba lo suficiente encontraría un lugar al que pertenecer. Pero si te doblas demasiado tiempo dejas de reconocer tu propia forma.
no era complicada, era confiable, no era desagradecida, era invisible, y en algún momento confundí eso con amor. No creo que hayan querido borrarme de golpe, simplemente dejaron de comprobar si todavía estaba en la habitación. Y yo me quedé, más tiempo del que debí, mejor de lo que era necesario, porque creí que eso era ser parte de una familia. Ahora lo entiendo mejor. Pero lo aprendí tan en silencio que no pude detenerlos a tiempo. Casi al fondo estaba la tarjeta de Navidad de 2018, brillante con letras doradas que ya se curvaban un poco en las orillas. Para Graham y Madeline. Con cariño la familia, sin coma, sin espacio para un tercer nombre. Solo ellos dos, como si yo nunca hubiera formado parte del cuadro. Recuerdo haberla sostenido por la esquina cuando llegó pensando que quizá la imprenta se había equivocado. El sobre tenía mi letra. Yo misma lo había dirigido semanas antes cuando Margaret me pidió que ayudara a enviarlas antes del viernes. Ese año todavía creía en los errores accidentales. Desplegué el programa de la ceremonia de premiación, el reconocimiento de Luminary, como una de las startups fundadas por mujeres más destacadas. En la portada, una cita de Graham sobre la resiliencia. Adentro una página completa con la foto de él y Madeline, uno al lado del otro sosteniendo la placa. El pie decía colíderes de una nueva era. Ese día me senté en la última fila. Recuerdo la sensación del abrigo de lana negra que llevaba la manga. Me apretaba el codo, el forro estaba gastado en la muñeca. Mantuve las manos sobre el regazo fuera del encuadre. Nadie me pidió que me pusiera de pie cuando comenzaron los aplausos. Había una nota que guardé junto al programa. Era la agenda impresa con mis correcciones marcadas con pluma azul. Reconocí la curva de mis letras, la forma en que siempre encerraba los horarios en los márgenes. Ese tipo de marcas que nadie nota a menos que algo salga mal. Entre tarjetas y memorandos doblados, había un sobre más pequeño color crema con una dirección de remitente en relieve que al principio no reconocí. Adentro había una tarjeta de condolencias del funeral de mi padrastro sin firma. Solo una línea escrita en una tipografía con serifas demasiado elegante para lo que decía, siempre decía que tú eras la constante. Durante el servicio, él se había inclinado hacia alguien, quizá un primo que apenas conocía, y dijo: «Mara es tranquila, no da problemas, no hay que preocuparse por ella». Ambos asintieron como si eso fuera un halago. También encontré un separador de una librería en Vermont que ya no existe. Graham lo trajo de un viaje que hizo solo y lo dejó sobre la barra junto a la cafetera. No me dio tiempo de traer regalo, así que pensé que esto era eficiente. Nunca preguntó qué libro estaba leyendo. En una esquina del fondo de la caja aplastada bajo tarjetas de Navidad y recibos viejos, había una fotografía que casi había olvidado. Éramos 3 sentados bajo la mesa de roble largo en el comedor de mi abuela. Yo tenía quizá 9 años. Madeline parecía de 5. Tenía un tubo de galletas en el regazo, partiéndolas con cuidado a la mitad. Ella se recargaba en mí con los ojos bien abiertos, sosteniendo una en ambas manos como si pudiera desaparecer. La luz en la foto venía de debajo del mantel, un destello amarillo cálido que hacía que se sintiera como una fortaleza secreta, un lugar que solo nosotras conocíamos. Sus ojos no sonreían, se aferraban. Había olvidado esa mirada, hasta ahora. La foto tenía una pequeña arruga en una esquina. La acaricié suavemente con el pulgar. El papel se sentía más delgado en esa parte, como si ya hubiera renunciado a mantenerse entero. Pude haberla roto. Pude haberla dejado caer junto con los demás papeles que nadie echaría de menos. Pero mis manos no se movieron así. Solo la doblaron de nuevo por la misma línea vieja y la guardaron entre 2 cosas más que nadie me pidió conservar. Nunca le conté a nadie que llevaba un calendario aparte, uno que no marcaba juntas ni lanzamientos sino momentos. La vez que Margaret brindó y se olvidó de decir mi nombre. La noche que Madeline subió una foto con el título Familia por siempre, donde salían Graham y mi mamá, mientras yo presentaba en una conferencia a 3 calles de distancia. El mensaje que llegó después: perdón por no invitarte, se sentía como algo entre hermanos. Cada recuerdo se marcó en mi mente como la hendidura de un anillo que fue quitado hace tiempo. No dolía, solo estaba ahí. Cerré la tapa de la caja y la devolví al cajón.
El sonido al deslizarse fue leve casi con respeto. Alguna vez creí que si no interrumpía seguiría siendo parte, que si dejaba espacio se acordarían de dejarme uno a mí, pero la ausencia no necesita motivos, solo constancia, y ellos ya la tenían de sobra. Solía pensar que si algo tenía mi nombre no podían quitármelo. El correo llegó sin previo aviso. El asunto era limpio, estructurado, distante, confirmación final, transición de propiedad. Lo enviaba Marshall Grant, alguien que había visto solo una vez brevemente, del otro lado de una mesa de juntas. Tenía la costumbre de mirar el reloj cada vez que una mujer hablaba más de la cuenta. Abrí el archivo adjunto con lentitud, como si hacerlo despacio pudiera cambiar el contenido. El documento afirmaba que yo había renunciado voluntariamente a todos los derechos ejecutivos y acciones de propiedad en Luminary Systems con efecto inmediato. La firma al final me resultó familiar. La inclinación de la M, el lazo incompleto en la A, mía pero no escrita por mí. La segunda página mencionaba una licencia por salud mental sin fecha definida. No recordaba haber solicitado eso. Revisé los registros de seguridad. El historial mostraba un inicio de sesión desde mi cuenta 2 noches antes desde la oficina 5B. Ese era el piso de Madeleine. Siempre dejaba rastros crema de manos con aroma a agua mineral a medio tomar el eco de alguien que nunca sale del todo de una habitación. No respondí al correo. No llamé a Marshall. Solo me quedé sentada un rato con las manos sobre la mesa, como esperando que alguien más interrumpiera el silencio. La noticia salió esa misma tarde. No había encendido la tele, pero el control a veces respondía al peso. Graham apareció en pantalla, enmarcado con una luz cálida de pie frente al logo que yo diseñé durante una tormenta de nieve hace 6 años. Sonreía suavemente. Su voz tenía una nueva ternura. El encabezado decía Luminary Systems. La visión de su fundadora sigue adelante a través de la familia. Habló sobre el legado, sobre la responsabilidad compartida, sobre nuestro profundo respeto por los deseos de Mara. Entonces apareció Madeleine. Llevaba un vestido azul marino y unos aretes discretos, lo justo para que la tomaran en serio. Juntó las manos con cuidado y asintió antes de hablar. Mara está enfocada en sí misma en este momento. Nos pidió que no la involucráramos. La pantalla se llenó con una foto en blanco y negro. Una mujer en la nieve de espaldas. Reconocí la imagen al instante. Yo misma la tomé en febrero pasado durante una caminata de la que nunca hablé. La cámara fue un regalo de Graham de cuando aún se fijaba en lo que yo amaba. No dejes que junte polvo, me había dicho. Lo usé con moderación. Esa foto era de mis favoritas. Ahora se había vuelto una especie de reemplazo para mi silencio. La conductora del noticiero la describió como perturbadora. Me sacaron de la historia sin necesidad de borrarme. Sustituyeron mi presencia con un relato Mara la visionaria que eligió retirarse en lugar de mantenerse vigente. Mara la mente brillante que necesitaba tranquilidad. No destruyeron la empresa, simplemente anunciaron que ya no formaba parte de ella. Una vez, en una cena trimestral, Graham ignoró mi corrección sobre una estadística del informe. Quiso decir 35%, dijo, aunque yo no lo había dicho. Ajusté la cifra después, no porque tuviera razón, sino porque era más fácil. Otra vez Madeleine pasó junto a mi escritorio y dio golpecitos sobre una carpeta. ¿Por qué sigues imprimiendo cosas? Eres la única que deja rastro. En la pantalla, el segmento terminó con música suave. La conductora usó palabras como elegante, fluido e inevitable. La imagen se desvaneció mostrando la sede que ayudé a diseñar y luego entró un comercial de relojes de lujo. Me senté en el brazo del sillón, no en el cojín, no por completo. El suelo seguía frío desde la mañana y una corriente ligera se colaba por debajo de la ventana. En el librero una foto enmarcada se inclinaba levemente hacia la izquierda. No la acomodé. Los 3, Graham, Madeleine y yo, en la fiesta de lanzamiento. Mi mano quedaba recortada al borde levantando una copa de champaña que ya no se veía. Recuerdo cuánto me costó encontrar un vestido que no llamara la atención. Alguna vez creí que lo que habíamos construido se sostenía por la intención, pero estaba sostenido por algo más frágil. La cortesía quizá, las suposiciones. Más tarde llegó un buzón de voz, aunque no lo escuché cuando entró. Era la voz de Marshall.
Directa, plana, ensayada. Procederemos a menos que digas lo contrario antes del lunes. Ese procederemos no necesitaba explicación. Nunca la necesitó. Me quedé viendo la laptop. La pantalla se había atenuado. El cursor parpadeaba en la esquina como esperando algo. No lo toqué. En el cajón a mi lado estaba el primer cheque que escribí para abrir la cuenta de la empresa. Mi letra era más clara entonces. Usaba otro apellido. Ese cheque nunca fue cobrado. Lo habíamos enmarcado una vez por poco tiempo. Luego lo guardamos durante unas remodelaciones y nunca volvió a salir. Hay una forma en que la gente te quita cosas sin robarte. Una forma en la que te van arrinconando el nombre. Una forma de sonreír mientras lo hacen. Nadie gritó. Ninguna puerta se azotó. No hubo una traición lo suficientemente ruidosa como para retumbar. Solo otra historia más contada sin pedirme mi versión. Siempre supuse que habría alguna advertencia, que sentiría el cambio, que alguien se detendría antes del empujón final. Pero no hubo viento antes del silencio, solo quietud, y me quedé tan quieta tanto tiempo que me volví fácil de olvidar. Algunos finales no llegan con portazos, simplemente dejan de reconocerte. Empaqué en silencio, sin prisa, sin desorden. La mochila todavía tenía agujas de pino en el bolsillo lateral desde el otoño pasado. No me molesté en sacudirlas. Doblé el suéter gris oscuro que solía tener en mi oficina, una manga más gastada que la otra de tanto usarlo, y lo coloqué sobre una latita de manzanilla. No era para dormir, solo para anclarme. La libreta fue lo último que guardé, de espiral esquinas dobladas. Mitad llena de ideas que ya no recibirían financiamiento, nombres de personas que ya no contestaban mis llamadas y una lista titulada No olvides por qué. No escribí carta de renuncia. Ya no quedaba nada de qué renunciar. Volví una vez a la oficina, solo una. Era domingo. La recepcionista no estaba. Subí por las escaleras. El cuarto piso aún olía ligeramente a tinta de impresora y a jazmín del limpiador. Mi placa seguía junto a la puerta de latón un poco opaca. La desatornillé con la punta de una llave. El adhesivo dejó un rectángulo pálido como un fantasma en la veta de la madera. No dejé flores, no dejé archivos. Dejé un papel doblado, pegado por dentro del vidrio, cuida lo que robaste. No volveré. En casa me movía más despacio. Las paredes todavía colgaban marcos de otra versión de mí. Fui quitando las fotos una por una. No las rompí. Solo las deslicé y las apilé boca abajo. Los marcos se quedaron en su sitio vacíos ahora, pero no rotos, como esperando algo que ya no regresaría. Había un tazón con una astilla alta en la orilla sobre la encimera, con romero seco que nunca usé. Reuní las hojas con una servilleta y dejé el tazón en el fregadero. Sonó como suenan los recuerdos breve seco desaparecido. El celular estaba sobre la mesa junto a una carpeta que decía Contactos de emergencia. Saqué la SIM y guardé ambas cosas cuidadosamente en el cajón. El clic al cerrarlo sonó definitivo. Escribí una sola línea en la parte trasera de mi diario, frente a una vieja lista del supermercado. Antes pertenecía aquí, ya no. Esa noche nadie llamó, nadie tocó la puerta, nadie preguntó a dónde me fui. Una vez le había contado a Graham antes de todo cómo me sentía cuando la gente se iba a mitad de una conversación. Esa pausa que nunca aterrizaba. Él se rió. Siempre te tomas el silencio demasiado en serio, pero no era así. Lo tomaba tal cual era la respuesta, que nadie se atrevía a decir en voz alta. La central de autobuses seguía igual que cuando llegué a esta ciudad hace 14 años, recién salida de la universidad, con nombres que todavía no sabía pronunciar en las salas de juntas. Ahora esos nombres ya no eran míos, ya no. Pagué el boleto en efectivo, solo de ida. La mujer detrás del vidrio no hizo preguntas. Me miró como si fuera alguien cualquiera. Y eso fue un acto de bondad. El chofer subió mi mochila sin decir nada. Subí los escalones, encontré un asiento junto a la ventana. Fila 9. El mismo número del departamento donde alguna vez soñé que formaríamos una familia. Él revisó la lista, luego se detuvo. ¿Segura? No asentí. No levanté la vista. Solo dije, antes era una voz. Ahora estoy aprendiendo el peso del silencio. No dijo nada más. El motor vibraba bajo. El asiento estaba frío. Puse una mano sobre la mochila y la otra sobre mi rodilla.
Una mujer frente a mí desenvolvió un sándwich, el olor a mostaza llenó el espacio entre nosotras. En la parte trasera, un niño jugaba algo sin sonido. Sus dedos golpeaban la pantalla como si fuera lluvia. Pensé en la taza de cerámica que a Graham nunca le gustó, decía que era demasiado pesada, muy desigual. Una vez la empaqué para un viaje y luego la saqué pensando que tal vez la necesitaría. Nunca lo notó. Pensé en la bufanda que Margaret le regaló a Madeline por su cumpleaños el año pasado, marfil con hilos dorados. Yo había comprado la misma 2 semanas antes, la dejé sobre su tocador sin firmar. Nadie preguntó si era de mi parte. Pensé en la carpeta legal marcada como cuentas discrecionales. Había una nota adhesiva en una de las páginas. Mejor dejemos esto entre nosotros. Era mi letra, pero yo no la había escrito. No hubo reclamos. No se mandaron correos. No se azotaron puertas. Solo ausencias pequeñas hechas con cuidado. No me despedí de nadie. No por orgullo, sino por comprensión. Cuando una habitación olvida tu forma, no tocas antes de irte. Solo aprendes a moverte sin hacer eco. El autobús arrancó despacio, el motor constante. La ciudad ni parpadeó. No lloré. No mandé mensajes. No prometí mantenerme en contacto. Hubo un tiempo en el que habría dejado una dirección nueva. Esta vez no dejé nada, ni siquiera una sombra que me siguiera. Antes creía que la quietud era algo que se esperaba. Ahora sé que es algo que se elige. La cabaña era más pequeña de lo que recordaba. O quizá era yo la que había crecido cargando demasiada historia en un cuerpo que no había hecho espacio para el silencio en años. La cerradura estaba rota, pero igual nadie venía. Una sola habitación, piso desnivelado, una chimenea que tosía en lugar de calentar. Aún así no me exigía nada. Desperté con frío la primera mañana envuelta en una cobija vieja que olía a cedro y polvo. Me dolía la espalda por el catre, pero no me moví de inmediato. No había alarma ni correos, ni el golpe del periódico contra la puerta. Solo respiración y el viento tratando de encontrar por dónde entrar. La taza que llevé tenía una grieta por un lado. Se mantenía unida apenas. Vertí agua caliente sobre una hebra de té y la vi oscurecerse lenta y dispareja como tinta en tela. Me senté con las 2 manos alrededor de la taza, dejando que el calor llegara a mis dedos sin perseguirlo. Afuera la nieve no se había derretido por completo. Había parches de hielo blanco sobre la corteza y ese tipo de silencio que te obliga a escuchar tus propios pensamientos aunque no quieras. Abrí de nuevo la libreta, no la del trabajo, sino la de pasta suave, donde antes anotaba menús y frases sueltas. Pasé a la primera página en blanco, sin agenda, sin título. Escribí: el renacer no es volver a empezar, es continuar cuando ya no queda nada. No lo taché. El cuadro era de las pocas cosas que colgué en la pared, un lienzo pequeño con el contorno tosco de una grulla en pleno vuelo. Mi abuela solía decir que las grullas recuerdan cada camino que toman, incluso los que no vuelven a recorrer. Nunca me dijo qué pasa cuando ya no tienes deseo de regresar. No había señal celular. El teléfono permaneció apagado, guardado entre 2 suéteres. No lo revisé. No quería sentir la vibración de alguien que se acordó demasiado tarde de que me había ido. O peor, que no se acordara en absoluto. Los días solo se marcaban por la luz. Me despertaba cuando el cielo se volvía pálido. Calentaba sopa enlatada y la comía directo de la olla. No hablaba en voz alta, aunque una vez susurré una lista del súper solo para saber si mi voz seguía funcionando. Recordé algo que dijo Margaret una vez durante un brunch en el que olvidé rellenarle la copa. Hay mujeres que están hechas para ser útiles no visibles. Sonrió como si fuera un halago. Nadie la corrigió. Doblé la servilleta y me excusé a la cocina. Fue hace años, pero su voz volvió ahora sin ser llamada, como si se hubiera escondido en el forro de mi abrigo. Quemé la servilleta que ella usó ese día, la había guardado todo este tiempo manchada con un labial que yo jamás usé. Las cenizas se deshicieron con facilidad en la chimenea. El calor no duró mucho, pero el espacio que dejó, sí. No extrañé a nadie. Esa fue la parte más extraña. No porque me sintiera fuerte, ni distante, ni sanada, sino porque la ausencia dejó de ser una herida. Se volvió solo otra habitación a la que ya no tenía que entrar. Barría la cabaña una vez al día, más por costumbre que por limpieza. La escoba perdía cerdas rápido y el polvo volvía a instalarse por la tarde.
Aún así, el movimiento importaba. Adelante, recoge, levanta. Con eso bastaba. Por las noches leía con el resplandor de una linterna de pilas. Las páginas estaban dobladas, rescatadas de un estante de segunda mano, que no veía títulos nuevos desde hacía años. No subrayaba nada. No buscaba significado. Las historias no me debían eso. Una vez alguien me preguntó cuál era mi sonido favorito. Respondí sin pensarlo, el final de una frase que no necesita defensa. No había recordado esa respuesta hasta ahora. Aún me sonaba cierta. En la segunda semana encontré una caja con hierbas secas que dejó quien vivió aquí antes. Mayormente lavanda. Algo de menta machacada. Até unas ramitas con hilo y las colgué sobre la ventana. El aroma no llenó la habitación, pero se quedó cerca del vidrio como un recordatorio, no una proclamación. No necesitaba relojes. Medía el tiempo por la inclinación de la luz sobre el suelo, por cómo cambiaba el aire en mis pulmones cuando salía afuera. Nadie sabía que estaba aquí, y eso se volvió la parte más sagrada de la rutina, no estar escondida, solo no aparecer en ninguna lista. Como un libro sin lomo, como un aliento que ya no empaña el espejo. Al día 15 llevé mi té al porche. La nieve se había endurecido en una costra, ni suave ni derretida, solo quieta. Me senté con ambos pies bien plantados en la madera, las manos rodeando la taza no por calor sino por peso. Miré hacia la línea de los árboles, el cielo gris impasible ante mi presencia. Entonces en voz baja lo dije, no como un anuncio, ni siquiera al viento. Esta es mi tierra, nadie lo sabe. Nadie necesita saberlo. Y no volví a hablar en todo el día. Algunos ecos no regresan porque nunca estuvieron destinados a recibir respuesta. El techo seguía goteando cuando la nieve se derretía demasiado rápido. Lo había parchado con una lona vieja y 3 piedras que recogí junto al arroyo, pero no era una solución, solo algo para que el viento no entrara con fuerza. La radio parpadeaba en rojo de vez en cuando, una señal débil. No la revisé hasta el tercer día que lo hizo. Cuando al fin lo hice, no era el canal del clima. Era un correo reenviado por Vera. Había redirigido la cuenta vieja del trabajo a un respaldo que le di hace tiempo por si había emergencias. Supongo que esto para alguien lo era. Mara, ¿dónde estás? Todos están preocupados. La prensa no deja de preguntar. Tenemos que mostrar unidad. Esto no puede salirse de control. Reconocí el ritmo de Madeline antes de ver su nombre. Puntuación demasiado precisa. Ese tipo de preocupación que termina en puntos, no en signos de interrogación. Imprimí el mensaje, lo doblé una vez y lo deslicé entre las páginas del cuaderno en el que he estado escribiendo. El mismo que aún conserva la mancha de café en la esquina de la mañana en que me fui. Pasó otra semana antes de que llegara algo más. Esta vez, la voz de Graham. En el buzón de emergencia viejo que antes revisaba cada trimestre. La misma entonación. La misma calma que usaba en juntas y hospitales. Hay unos documentos que necesitas revisar. Solo faltan unas firmas para cerrar la estructura. Es crítico, Mara. Si no lo haces por mí, hazlo por la empresa. Por tu nombre. Dijo tu nombre como si fuera un favor. Como si tuviera que agradecer que alguien aún recordara que tenía uno. No devolví la llamada. La semana siguiente vi mi nombre en el encabezado de un artículo que Vera me mandó por correo en un sobre Manila. La mujer que desapareció Luminary Systems y la fundadora que se fue sin hacer ruido. Una foto mía en la primera cena con inversionistas de cuando aún usábamos gafetes con nuestros nombres. Estaba junto a la mesa de postres con las manos cruzadas, el saco demasiado grande en los hombros. El pie de foto decía cofundadora Mara Keller, actualmente no disponible para comentarios. No disponible, como si esa fuera toda la historia. No borrada, no reescrita, solo sin responder. Recorté el artículo y lo aplané contra la pared dentro de un marco de madera que encontré en el granero de segunda mano a unas cuadras. No lo colgué, solo lo recargué en la repisa cerca del bote del té. Dejé que existiera sin explicaciones. Una tarde llegó un paquete, sin remitente, sin nota, adentro una pulsera de plata que alguna vez le regalé a Margaret en su cumpleaños, el broche doblado, la caja de terciopelo desgastada, abajo una tarjeta con una sola línea escrita en tinta temblorosa y dispareja.
Debiste quedarte en tu lugar. Envolví la pulsera en una servilleta de lino y la dejé caer detrás del fondo falso del cajón donde guardo los encendedores para la chimenea. Hay objetos que no arden como deberían. No vinieron porque me extrañaban. Vinieron porque los huecos que dejé empezaban a filtrar. Nunca respondí. Ni los correos, ni el buzón de voz, ni al mensajero que se quedó de pie bajo la nieve durante 15 minutos antes de deslizar una carpeta por la rendija de la puerta. Dentro un resumen legal, debido a que a la presión pública y las investigaciones en curso se solicita su declaración. En la parte inferior, un espacio marcado. Respuesta opcional. Encerré con lápiz la palabra opcional. Una sola vez. Luego lo devolví en el mismo sobre sin acuse de recibo. No les estaba dando silencio. Les estaba dando claridad. No podían deshacer la historia que contaron sin arrastrar mi nombre como una cadena. Y yo ya no iba atada. Por las noches dejaba el té infusionar más tiempo del necesario. Me gustaba cómo el color se deslizaba lentamente desde las hojas, sin prisa, sin disculpas. Pensaba en Madeline que fingía esguinces en educación física para no correr y después ganaba premios por resiliencia. Pensaba en Graham practicando chistes antes de cada entrevista, preguntándome cuál sonaba más espontáneo. Digo que siempre creí en ella, murmuró una vez detrás de la cortina. O mejor digo que ella creyó en sí misma antes que nadie. Ninguna pensé en ese momento. Ninguna es cierta. Hay un tipo de libertad en ser olvidada de manera correcta, no corregida, no moldeada. Solo dejada en paz. Intentaron traerme de vuelta a la su guión cuando su escenario empezó a venirse abajo. Pero yo ya me había salido del teatro, serví otra taza y vi cómo el vapor se elevaba. Nadie lo publicaría, nadie lo citaría, pero era lo más cierto que conocía. No me perdieron, me gastaron. Hay mañanas en las que el silencio se siente como tela, algo que puedo doblar, cargar, envolverme cuando el viento corta fuerte. Despierto antes de que el sol alcance las copas de los pinos. La madera cruje aunque camine de puntitas. Dejo la tetera en fuego bajo dejando que el vapor se forme despacio como un respiro sostenido entre pensamientos. La taza de cerámica que uso no tiene simetría. Yo misma la moldé en un torno que apenas se mantiene con tornillos oxidados. Un lado está más bajo que el otro y el esmalte se acumuló grueso en la base, pero encaja en mi mano como algo que gané, no que compré. Cada mañana tomo un libro del estante y leo exactamente 15 páginas. No uso pluma para marcar, solo doblo una esquinita lo justo para no rasgar. Me recuerda que no todo necesita prisa, no todas las páginas deben demostrar algo. 2 veces por semana escribo cartas, sin remitente, sin nombre, solo una línea, he estado ahí, lo sé. Las dejo en sobres en la oficina de correos del pueblo. Las mujeres del grupo local de emprendedoras creen que son de alguien que antes fue grande en tecnología. Las dejo imaginar, no importa quién las envía. Lo que importa es ese reconocimiento callado en una letra desconocida. A veces ayudo en la estación de rescate. Nada grande, solo revisar formularios, corregir redacción en reportes, imprimir listas de chequeo. Me siento en un escritorio al fondo, junto a la ventana que nunca cierra del todo. Me ofrecen café que nunca tomo. Nadie pregunta nada. Creo que saben que no estoy aquí para que me encuentren. Graham solía decir que la libertad era ser tu propio jefe. Margaret decía, la libertad de una mujer termina en cuanto olvida cómo la ven. Ninguno de los dos entendería la quietud que encontré aquí. Sin aplausos, sin reflectores, solo una vida pequeña reparada poco a poco como una tela que por fin alguien decidió remendar. La bufanda que empecé a tejer en diciembre ya mide lo que mido de brazo a brazo. Gris, dispareja pero cálida. Cada vuelta tomó su tiempo. No es perfecta, pero está completa. Me la enredo 2 veces al cuello cuando camino por el sendero detrás de la cabaña. Deja una huella en la nieve como una segunda columna vertebral. Un hombre en la estación preguntó una vez, ¿nunca has pensado en regresar? Le entregué una carpeta sin mirarlo. Se rió. Supongo que eso es un no. Seguí organizando los formularios. Resulta que la libertad no hace ruido. No llega con fanfarria ni viene impresa en papel membretado. Se parece más a no tener que explicar por qué no respondiste un mensaje. Se siente como no despertar con urgencias que no te pertenecen.
Hubo un tiempo en que ponía 5 alarmas cada mañana. Leía comunicados de prensa durante el desayuno, editaba notas para inversionistas en el celular mientras hacía fila por un café. Subrayaba frases en contratos legales con una pluma roja que Graham nunca mencionó. Ahora no subrayo nada. Si importa, lo recuerdo. Antes me sentaba en la mesa larga de las fiestas, esperando a que alguien me preguntara cómo estaba. Nunca lo hacían. Una vez Madeline levantó su copa y brindó por Graham por ser la razón por la que Luminary existe. Sonreí, porque ese momento no valía la pena arruinarlo. Nadie notó cuando dejé de presentarme. Dejé un hueco que nadie intentó llenar. Así supe que en realidad nunca me había pertenecido. La tetera tiene un golpe en un costado de cuando la dejé caer en mi primera semana aquí. Nunca intenté enderezarla. Algunas imperfecciones terminan formando parte del diseño. Hace unos días encontré un mensaje de voz en la línea de emergencias de la estación, una voz cortante cargada de expectativa. Suponemos que estás a salvo, pero necesitamos una declaración formal. Esto no puede seguir siendo ambiguo. Todavía creen que mi presencia era parte de su plan, que el silencio es algo temporal. No respondí. Apilé los archivos en papel, apagué la copiadora y caminé por el sendero nevado hacia casa con la bufanda bien ajustada y las llaves tibias dentro del abrigo. En la cima de la colina el viento cambió de dirección. Los árboles crujían con patrones que parecían un código que solo las montañas entienden. Dejé que el frío se posara en mis mejillas sin apurarme a evitarlo. Ya no reviso quién llama. No escribo respuestas que nunca envío. No actualizo titulares ni busco mi nombre. Antes pensaba que la libertad debía proclamarse, defenderse, gritarse en alguna frase triunfal, algo que pudiera citarse desde un escenario. Pero ahora creo que la libertad es más callada que eso. No pide ser recordada, es saber que ya no lo necesitas. Algunos nombres no hacen eco, se asientan como el polvo silenciosos persistentes invisibles hasta que la luz los revela en el ángulo exacto. Doblé el documento 3 veces antes de meterlo en el sobre gris, sin adornos, sin remitente. Solo mi letra inclinada un poco a la derecha, como siempre que estaba segura. No había errores en esa carta. Revisé cada cláusula 2 veces, cada fecha 3. El sello del notario reposaba en la esquina inferior como punto final pequeño y rotundo. La empleada del correo no hizo preguntas. Tomó el sobre, lo pesó, imprimió la etiqueta. Observé sus manos, esmalte descascarado y una cicatriz tenue de quemadura en el pulgar. Me recordó a alguien, aunque no logré saber a quién. Tal vez ese era el punto. Tantas personas se han vuelto intercambiables en mi memoria, amables neutras ausentes. Me entregó el comprobante. Asentí con la cabeza, me giré y salí de nuevo al frío. El sobre no contenía amenazas, ni exigencias. Solo 3 cosas. Primero, la revocación firmada de mi estatus como socia honoraria. Ya no deseaba aparecer en ningún informe, carta anual o nota al pie que me atara a un nombre que ellos vaciaron de sentido. Segundo, una copia legal de mi cambio de nombre, de Mara Whitlow a Mara Ellis. Ellis, el apellido de mi abuela. La única persona que se sentó a mi lado durante las tormentas sin pedirme que hablara. La que me abrazó la noche en que mi madre se fue y me susurró: «El silencio no es vacío». Murió cuando yo tenía 15 años. Nunca me han abrazado así desde entonces. Tercero, una nota. Breve, sin dramatismo. Solo unas líneas dirigidas a Madeline. Construiste algo y necesitabas que yo desapareciera para lograrlo. Esa fue tu decisión, pero no uses mi nombre para sostenerlo. Ya te lo devolví. Que tu silencio te consuele como el mío nunca lo hizo. Sin firma. Ella sabría quién la envió. La nieve aún no se derretía del todo. La grava bajo mis botas se desplazaba húmeda y rugosa mientras cruzaba el campo detrás del correo. Tomé el camino largo de regreso. El lago seguía congelado en las orillas, pero el centro empezaba a aflojarse con fisuras finas bajo la superficie como vidrio calentado por el sol. Me senté en el viejo muelle. Las tablas crujían, pero resistían. Metí la mano al bolsillo lateral del abrigo y saqué lo último que aún no había soltado, mi tarjeta de la empresa. Plástico negro, el nombre grabado en dorado, con serifas Mara Whitlow, socia fundadora. Antes se sentía como una llave.
Ahora era solo una etiqueta de un saco que ya no uso. La sostuve entre los dedos un buen rato. Hubo un tiempo en que lo habría roto, o lo habría quemado, o lo habría enviado de vuelta convertido en cenizas, pero eso no era lo que necesitaba ahora. No quería destruirlo, solo no quería tenerlo cerca. Me incliné hacia adelante y lo dejé caer. Giró una vez en el aire, cayó plano sobre la capa delgada de hielo justo antes del agua abierta. Por un momento se quedó ahí casi desafiante. Luego la grieta se extendió y se hundió, sin chapoteo, solo un pequeño círculo expandiéndose lento y en silencio. No me moví. En la bandeja de entrada vieja que había archivado la semana pasada, encontré el último hilo de correos de Graham. Uno de ellos terminaba con: si te vas, nadie recordará lo que construiste. No respondí. Aún así lo guardé. Quería recordar el tono, no las palabras, la suposición, como si hubiera construido solo para que lo recordaran ellos. Tomé los correos impresos y los deslicé entre las páginas del libro de recetas de mi abuela, ese que ya no tiene portada y tiene la tinta desvanecida en la página 23, pay de manzana sin canela. Ella odiaba la canela. Muy pretenciosa, solía decir. Esa noche encendí una sola vela en la esquina de la cabaña. No hubo apagón. Solo quería esa luz tranquila. Titilaba contra la pared donde había clavado el mapa a mano del entorno un sendero, un arroyo 3 pinos a los que les puse nombre, aunque nunca se los conté a nadie. Descubrí que los nombres no necesitan permiso para existir. Vertí agua en la tetera. Esperé a que subieran las primeras burbujas. La taza que elegí era la dispareja que había moldeado en barro. El esmalte se había acumulado al fondo, sin llegar al borde. Aún así funcionaba. Nadie sabía dónde estaba. Nadie necesitaba saberlo. No revisé el celular. Ni siquiera tenía batería. El silencio había cambiado de textura. Ya no esperaba ser interrumpido. Simplemente era. Me quedé con él ambas manos sobre la taza tibia. Sin noticias, sin explicaciones, sin corrección de narrativa, solo el saber callado de un acto que no pedía ser visto. Había enviado el pasado sin retorno, y si llegaba, si alguien lo leía bien. Pero no era para ellos, era para ese espacio dentro de mí que ya no necesitaba ser explicado. Ya no comienzo mis días buscando el celular. No hay pantalla esperando encenderse, ni recordatorios vibrando con tareas o personas a quienes responder. Solo hay respiración, lenta, presente. Pongo la palma sobre la mesa, cada mañana, la madera aún fresca de la noche. Eso basta. Despierto antes de que el sol toque la cima. No es una decisión consciente, es simplemente lo que hace mi cuerpo ahora. Mis articulaciones aún se quejan del frío. Me estiro despacio, no para ser eficiente, sino para sentirme. La cabaña guarda el frío. La leña casi se acaba, pero la raciono sin angustia. Me envuelvo la bufanda gris más ajustada al cuello y enciendo la estufa con un movimiento ya aprendido. La tetera es vieja, de hierro negro. La escogí en una tienda de segunda no por bonita, sino porque se sentía firme, confiable. Gime al calentarse. El silbido es bajo, no agudo. Preparo el té suelto sin bolsita. Una taza de cerámica rota espera en la repisa, la hice yo dispareja, en forma, pero firme en la mano. No bebo de inmediato. La sostengo primero. Dejo que el calor se impregne. No hay noticias para leer ni videollamadas programadas. Solo el sonido de la nieve comenzando a soltar su agarre sobre el mundo. Goteos del techo. El susurro del viento entre los pinos. Una vida sin anuncios. Ahora me muevo entre pequeños rituales. No para marcar el tiempo, sino para anclarlo. Hoy bajé la caja de cartón que no había tocado desde que llegué. Dentro una grulla de papel de mi infancia, una que mi abuela me ayudó a doblar. Alguna vez fue blanca, ahora opaca, con los bordes suavizados por los años entre libros. La coloqué en la repisa junto a Walden. No encendí velas, no lloré. Solo la dejé ahí. No hay nombres en mis paredes, ni diplomas, ni fotos grupales. El único marco que conservo guarda una imagen de un lago al amanecer la niebla aún conteniendo el aliento. La tomé en la primera mañana que desperté aquí, sin rostros, sin historia, solo luz, agua y quietud.
A veces cuando me paro cerca recuerdo el silencio de ese momento no vacío sino completo. A veces me llega correo, mayormente de desconocidas mujeres que manejan tiendas locales o una coordinadora de la estación de rescate preguntando si puedo revisar unos reportes. Siempre digo que sí con notas pequeñas. Mi letra es más lenta últimamente, no por la edad sino porque ya no me apresuro. La semana pasada llegó un sobre, azul claro, de una editorial en Nueva York dirigido a señora M. Whitlow. Lo puse sin abrir en la estufa. Las llamas no saltaron, solo lo absorbieron lento. Aún guardo algunas cosas papelitos con frases que me escribí a mí misma. No es ausencia, es decisión. El nombre que eliges no es una carga. Nadie necesita verte florecer para que sea real. Las escondo detrás de libros o en esquinas de cajones. A veces olvido dónde. A veces los encuentro de nuevo por accidente y sonrío, pero no como se sonríe para los demás. Solo para mí. Ayer un niño de la cabaña cercana dejó un dibujo en mi puerta. Mostraba un pino alto y una mujer con abrigo rojo. Yo no tengo un abrigo rojo. Aún así lo colgué con un clavo oxidado. En su versión de mí, alguien está de pie fuerte, y eso es suficiente. No he vuelto hasta que hablar con mi mamá. No desde el último buzón de voz, ese que terminó diciendo, siempre te tomaste todo demasiado a pecho. No respondí. No estaba equivocada, pero tampoco tenía razón. Dejé de intentar ser una cosa o la otra. Hay un diario en el que ya no escribo, pero no lo he tirado. En la última página puse, hay finales que nunca voy a poder entender, pero ya no necesito hacerlo. Ese fue el día en que dejé de esperar reconocimiento. Ese fue el día en que dejé de encogerme para caber en la idea de gracia de alguien más. No perdono, pero tampoco cargo. Su silencio me enseñó eso. El silencio cuando se elige puede ser refugio. Riego las plantas que he mantenido vivas, incluso en las heladas, hasta esa terca junto a la ventana que se niega a florecer. Ya no espero flores, solo riego. La voz de Graham no resuena aquí, tampoco la de Madeleine. Su ausencia no es ruidosa. Es suave como un abrigo que uno se quita y cuelga porque ya no hace falta. No sueño con confrontaciones, no planeo discursos, no deseo disculpas. Aquí no hay escenario. Solo nieve derritiéndose en silencio al pie de los árboles. Sigo usando el mismo suéter. Las mangas ya se han deshilachado un poco, pero me gusta cómo se siente la lana contra mi muñeca. Me recuerda las cosas que hice para mí misma mucho antes de que alguien me diera permiso. Por las noches dejo la ventana entreabierta. No por el aire, sino por lo que me recuerda. El frío es honesto, no finge, no halaga. Solo llega, se queda y se va cuando quiere. Ya no mido el éxito con reportes de avance ni evaluaciones de desempeño. Lo mido por la lentitud con la que me tomo el té. Por si me miro al espejo y siento paz en el reflejo no perfección. Algunos días me trenzo el cabello, no para que alguien lo vea, sino porque me gusta la sensación de recordar cada hebra. Ahora hay un sendero trazado suavemente entre la nieve y las agujas de pino. Lo recorro cada mañana, no para llegar a ningún lado, sino para recordarle a mi cuerpo que aún puede moverse. Cada paso es mío, nadie más los reclama. En el pueblo me conocen como Mara Ellis. Nadie pregunta qué hacía antes. A nadie le importa la mujer que un día estuvo frente a micrófonos presentando productos que diseñó, pero cuyo nombre jamás apareció en la patente. Dejé ir a talla a esa mujer. No es un fantasma, es una frontera. A veces susurro mi nombre en voz alta no para recordarlo, sino para hacerlo mío. Aquí no hace eco. Aquí se asienta. Hoy herví arroz. Escribí una nota de agradecimiento al encargado del correo. Recorté el borde de una cortina que empezaba a deshilacharse. Nada urgente, nada grandioso, pero todo mío. Nadie va a escribir un artículo sobre esta vida. Nadie va a grabar un documental. Pero aquí hay ritmo, hay aliento, y ni una sola vez he necesitado explicar. No estoy curada. No estoy rota, no soy algo que espera ser arreglado. Estoy viva, y con eso basta.